Bien, nos encontramos nuevamente. Nos convoca ahora la unidad 4 del programa de contabilidad elemental para contador público y también el mismo tema para introducción a la contabilidad para los licenciados en administración. ¿Sí? Tienen el programa a mano, fíjense en cuáles son los temas de la unidad que estamos viendo. ¿Sí? Bien, lo que vamos a ver ahora en esta unidad, si ustedes se fijan, es justamente las etapas del proceso contable. La vamos a estudiar en más detalle. Ya vimos una introducción y vamos adentrándonos cada vez más en este tema. ¿Sí? Bueno, si nos fijamos y recordamos, ¿cuáles eran las distintas etapas del proceso contable? Bien. El proceso contable tiene 3 etapas, ¿recuerdan? La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. La etapa 1, ¿de qué trata? La etapa 1 es justamente la captación del dato. Cada una de estas etapas tiene un conjunto de herramientas y un conjunto de acciones, ¿sí? Bien, veamos en la etapa 1 cuáles son esas herramientas y esas acciones. Bien, si ustedes ven acá ya tenemos como un inicio, ¿sí? Tenemos acá una idea de lo que estamos por ver, que son los documentos comerciales. Ahí tenemos, por ejemplo, vemos una factura. Bien, veamos entonces la etapa 1, ¿sí? Como ya dijimos, la de la captación del dato. La acción o función es justamente esa, ¿sí? Captar el dato bruto. ¿Con qué se capta el dato? Por ejemplo, hay una venta. El dato es la venta, ¿sí? Ese dato de la venta tiene que ser captado por un comprobante. ¿Para qué? Para que después pueda ingresar a la etapa 2 del proceso, ¿sí? Para que pueda ser justamente procesada ese dato bruto. Bueno, las herramientas de la primera etapa, ¿cómo se llaman? Se llaman soporte de entrada de la información, ¿sí? Y son específicamente el formulario, y cuando ese formulario está completado, ya toma el nombre de comprobante, ¿sí? Bien. Después, ¿qué tenemos acá? Pasamos a la segunda etapa. Lo que estamos viendo son las herramientas y las acciones de cada una, y después vamos a ir viendo más en detalle cuáles son las herramientas y cuáles son las acciones, ¿sí? Bueno, la segunda etapa, ¿cuál es? La segunda etapa es, acá lo tenemos, ¿sí? La del proceso contable propiamente dicho. O sea, se capta el dato usando como herramienta los formularios, la documentación de respaldo, y con eso esos datos ingresan para ser procesados. ¿Qué ingresan? Y los datos sobre las ventas, sobre los pagos, sobre las cobranzas, ¿sí? Todo eso es captado en esta etapa para poder ingresar a la segunda etapa. Bien, volvemos acá entonces. Ahí tenemos la segunda etapa del proceso contable que, como ustedes ven, está acá procesando. Ya no se procesa a mano, sino por sistemas contables que se instalan, software que se instalan en las computadoras. Y fíjense acá, hay una curiosidad, ¿no? Estamos como bajando datos de un celular, ¿sí? De un dispositivo móvil. Vamos a ver más adelante que la mayoría de los formularios y los comprobantes ya no están en papel, ¿sí? Sino que son archivos electrónicos. Esto está puesto a propósito, esta gráfica. Bien, pasamos entonces acá a ver cuáles son las acciones y funciones de la segunda etapa y las herramientas para lograr ese procesamiento de los datos, ¿sí? Las acciones que se van a realizar en esta etapa van a ser: a los datos hay que clasificarlos, ¿sí? Se los clasifica, se realizan cálculos, ¿sí? Una vez realizados los cálculos necesarios, se procede a la registración, propiamente dicho, y eso queda almacenado, ¿sí? Almacenado para la etapa que viene. Bien, veamos cuáles son las herramientas. Bueno, para poder lograr eso, ¿qué tenemos como herramientas? Tenemos las cuentas y los registros. Esto ya lo vamos a estudiar en bolillas posteriores, que es una cuenta. Yo les voy adelantando los registros, que son
los libros de comercio, ¿sí? Los que nombra el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles eran? Que eran obligatorios. El libro diario, el libro inventarios y balances. Esos son los soportes de almacenamiento, es decir, donde queda plasmado el registro de esos datos que ingresaron, ¿sí? Muy bien, una vez que ya tenemos eso, pasamos a la tercera etapa, ¿sí? La tercera etapa es la de la salida de información. Si ustedes ven en esta fotografía, estos vendrían a ser los usuarios de la información, ¿sí? Para eso trabajamos, digamos, los profesionales en ciencias económicas, los contadores propiamente dicho, en hacer el proceso de todos los datos para poder brindar información para que los usuarios, por ejemplo, acá tenemos un tipo de usuario que podríamos identificarlo a este señor como un usuario interno, un gerente, que está leyendo el informe, ¿sí? Que le hemos entregado. Con la información, ¿para qué? Para tomar decisiones. Esto puede ser una junta, ¿sí? Una junta del directorio, por ejemplo. Bien, veamos. Entonces, vamos a ver cómo es la tercera etapa, es justamente la de la salida de la información ya procesada para esos usuarios, ¿sí? A su vez tiene acciones y funciones y herramientas. Bien, ustedes veamos acá, leamos un poco, ¿sí? ¿Qué tenemos en las acciones y funciones en esta filmina? Tenemos, ahí dice, preparación y ordenamiento, ¿sí? De la información. Después dice controles, revisiones y ajustes. Y eso va direccionado a los soportes de salida de información. Los dos primeros van a lo que vemos ahí que dice prebalance. Bueno, ¿esto por qué es? Porque una vez que está procesada la información, nosotros no podemos a ciegas entregar la información al usuario, porque tenemos que corroborar que eso esté correcto, que no tenga errores, que no tenga faltantes. Entonces, como en una, digamos, dentro de esta etapa, un paso previo a mostrar la información es justamente cerciorarnos de que eso esté bien, ¿sí? Entonces, ¿eso con qué se logra, digamos, esa revisión y para realizar posteriores ajustes de lo que no esté bien? Por ejemplo, ¿qué error pudo haber habido? Y por ejemplo, que se tipeó mal un número. Al hacer la carga, la persona que está realizando la carga, en vez de poner 10.000, puso 1.000, ¿sí? Bueno, y eso entró así, y eso el sistema no lo detecta, entonces por eso es que hay que realizar este control previo, ¿sí? Todos esos errores se van a detectar en esta etapa. Hay otros que se detectan antes, pero bueno, otros los tenemos acá. Entonces eso se logra con la hoja que ustedes la hoja de prebalance que ustedes la van a aprender a hacer y a utilizar. En las últimas bolillas se estudia, ¿sí? El prebalance. Una vez que ya tenemos corregida la información, los errores que pudieron haber encontrado, etcétera, que ya está corregido, estamos seguros de que eso está bien, procedemos a la exteriorización de la información, es decir, a brindarla, ¿sí? Y eso se realiza dependiendo del usuario. Si son usuarios internos, que quién era el usuario interno, el que llevaba adelante la función de administrar, es decir, el gerente, para que nos ubiquemos, eso va a salir en forma de un reporte, ¿sí? Que es como más detallado, etcétera. Ya lo vimos. Y para otros tipos de usuarios, como ser los bancos, proveedores, etcétera, hay los otros usuarios, que son normalmente usuarios externos, se elaboran los conocidísimos estados contables. Que los estados contables, ustedes los van a aprender a hacer en una materia de tercer año, ¿sí? Nosotros en esta materia vamos a llegar acá, hasta el prebalance. Y bueno, y esto vamos a ver, pero en forma teórica, la parte de los estados contables. Después se estudia en detalle en una materia posterior. Por eso es importante que ustedes vayan aprendiendo desde ahora, porque si no, no van a poder agarrar el hilo cuando estén en esa materia posterior. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos ya repasadas las tres etapas del proceso contable. Ahora vamos a ingresar a estudiar una por una, ¿sí? En las siguientes bolillas. ¿Qué nos tocaría entonces? Nos tocaría adentrarnos en lo que sería, más en detalle, en la primera etapa, en la captación del dato, ¿sí? ¿Qué vamos a ver de esta etapa dentro de captación del dato? Las herramientas.
¿Cuáles habíamos dicho que eran las herramientas? Habíamos dicho que eran los formularios o comprobantes, las facturas, los recibos, es decir, con los que se capta el dato, ¿sí? Bueno, vamos a ver más en detalle eso. Entonces acá nos hablan de el comprobante, ¿sí? Acá están en papel, pero bueno, saben, yo ya les dije que muchos de estos comprobantes ya están, digamos, en archivos, ¿sí? Bien, veamos qué nos dice el concepto de comprobante. Es la constancia, ¿sí? Que revela la existencia de los hechos y operaciones con efecto patrimonial. Por ejemplo, ¿qué hecho u operación? Una venta, ¿sí? ¿Cómo queda revelada la venta? Porque está captada en una factura, ¿sí? ¿Y por qué dice con efecto patrimonial? Ustedes ya han estudiado en el práctico número 1, variaciones patrimoniales, la incidencia que tiene una venta, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos dando, en el patrimonio de la empresa. ¿Se acuerdan? Activo, pasivo, patrimonio neto. Había una venta que cobramos de contado. ¿Cuál es el efecto patrimonial de eso? Aumenta el activo porque ingresa dinero, disminuye el activo porque sale mercadería, y esa operación de venta nos genera un resultado que lo calculamos por la diferencia entre la venta y los costos, ¿sí? Tiene un efecto patrimonial, ¿sí? Ahí está. Bien, ahora pasamos a la función que tiene el comprobante. Para nosotros, que estamos en el área contable, ¿cuál va a ser la función que va a tener? Servir de base para la captación de datos, ¿sí? Para eso nos sirve el comprobante, esa es su función para nosotros que estamos en el área contable, ¿sí? Nos sirve de base la factura, el recibo. ¿Para qué? Para captar esos datos, para ser procesados por el sistema contable, ¿sí? Además, ¿qué otra función contable va a tener, digamos? Que a través de la revisión del comprobante, ¿sí? Vamos a poder determinar cómo han sucedido las cosas. Les doy un ejemplo. A lo mejor uno está sin razón reclamando el pago de un saldo a un cliente, ¿sí? Dice, mire, le agradecería que pase por la empresa a cancelar su compra. Y el cliente me dice, no, pero yo ya pagué en su momento, porque recuerde que yo pagué un anticipo en tal fecha y después, contra entrega de la mercadería, quedó todo saldado. Bueno, entonces uno va, busca en el legajo de esa operación y tiene que encontrar el recibo de esa persona, el duplicado del recibo cuando esa persona nos pagó. Y así también, bueno, si después hubo un pago posterior, el recibo de ese pago más la factura, y vemos que todo ha sido realmente cancelado, ¿sí? Entonces ahí estamos verificando cómo han sucedido las cosas, que han habido pagos parciales y con el último pago se canceló todo, ¿sí? Ese sería como un ejemplo para que les quede claro el concepto. Y después tiene el comprobante otra función, ¿sí? Que es una función jurídica o legal importantísima, ¿sí? Porque ¿qué hace una factura, un recibo, por ejemplo? Otorgar respaldo legal frente a terceros de las operaciones realizadas, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dice, usted no me pagó la mercadería, ¿yo qué tengo para oponer? Y el recibo, ¿sí? Muestro el recibo y digo, eso me da a mí el respaldo legal de decir, bueno, efectivamente pagué, ¿sí? Bueno, y aquí como un dato interesante, le ponemos que, bueno, el artículo 328 del Código Civil y Comercial establece que toda la documentación comercial se debe conservar por 10 años, ¿sí? Esa es una exigencia legal. Bien. Acá ya estaríamos llegando al final. De nuestra presentación. Bien. Bien. Buenas tardes o buenos días. Acá nos encontramos en la segunda parte de la unidad 4. ¿Sí? Seguimos en el proceso contable. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en lo que son las herramientas de la primera etapa del proceso contable, que eran los documentos
comerciales. ¿Sí? Nosotros, acá yo lo que les voy a pedir es que en todo caso en este momento hagan pausa en este video para ir a buscar los archivos que tienen en la misma aula virtual del trabajo práctico 3 y trabajo práctico 4, en el margen derecho del aula virtual, donde dice trabajos prácticos, ustedes tienen el trabajo práctico 1, el enunciado del 2, el enunciado del 3, el enunciado del 4, y a continuación dice formulario de trabajo práctico 3 y formulario de trabajo práctico 4. Bueno, para poder llevar mejor esta clase teórica, sería interesante que ustedes tengan a mano los formularios de estos trabajos prácticos para poder ir visualizando lo que uno les va explicando en las filminas. Bueno, una vez dicho esto, ¿cómo vamos a encarar la clase? Nos vamos a imaginar todo el procedimiento de una compra, ¿sí? Para ver qué documentos comerciales aparecen relacionados a esa operación de compra-venta. Bueno, supongamos que nosotros somos los compradores, ¿sí? Somos comerciantes y queremos comprar mercadería para después revender y por lo tanto nos comunicamos con nuestro cliente, perdón, con nuestro proveedor, con la persona que nos va a vender a nosotros la mercadería, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo primero que se emite? Se emite una nota de compra, ¿sí? Que si ustedes ven, acá está qué es, quién lo emite, qué contiene, bueno, lo va a emitir el comprador, o sea, nosotros. ¿Para qué? Para solicitar la mercadería al proveedor, ¿sí? Fíjense que acá dice, nota de, ¿para qué sirve? Para efectuar pedidos al proveedor. Es un documento comercial que emitido por el comprador, ¿sí? O sea, nosotros en este caso de la historia, para hacer el pedido al proveedor, ¿sí? ¿Qué va a contener? Y bueno, el detalle de las mercaderías que deseamos adquirir, como así también las condiciones de pago y la entrega de esa mercadería. ¿Por qué dice que no genera una variación patrimonial? Bueno, no va a generar un impacto en nuestro activo ni en nuestro pasivo, porque todavía no nos estamos obligando con nadie, simplemente estamos iniciando una operación de compra, estamos inclusive hasta podríamos decir consultando si tienen esa mercadería, ¿sí? Bien, fíjense acá, si bien uno dice, bueno, nota de compra, si por ahí piensa en un talonario, en un papel, muchas veces estas notas de compra se realizan por otros medios, ¿sí? Por medios electrónicos. Fíjense acá, esta persona tiene un dispositivo móvil, lo que estaría haciendo es realizar un pedido de compra a su proveedor, ¿sí? Pero no utilizando papel, sino a lo mejor un mail. Bueno, una vez que uno envía, digamos, el pedido, se contacta con el vendedor, ¿qué es lo que hace la otra parte, el vendedor? Podría emitir una nota de venta, ¿sí? ¿Qué es la nota de venta? Fíjense para qué sirve. Dice, perfecciona el contrato de compra-venta. ¿Quién lo emite? El vendedor, ¿sí? ¿Para qué es? Justamente para cerrar el acuerdo de compra-venta. ¿Sí? Acá tenemos en este gráfico, ¿sí? Que nos estamos poniendo de acuerdo en algo. Volvemos al filme anterior y dice, bueno, ¿quién lo emite? Obviamente el vendedor. ¿Y qué va a contener? El detalle de las mercaderías que nos va a vender y las condiciones de pago y entrega, ¿sí? Entonces ahí queda clarito cómo nos va a entregar la mercadería, en qué plazos y nosotros en qué plazos vamos a pagar, con qué medios, es decir, si va a ser en efectivo, si va a ser a plazo, etcétera, ¿sí? Bueno, muy bien. Una vez que ya nos hemos puesto de acuerdo, sigue el siguiente momento, digamos, que sería ¿cuál? El momento en que, en que nuestro proveedor nos entrega, nos envía la mercadería, ¿sí? Yo me salteo acá una filmina y vemos acá que el camión está llegando a nuestras instalaciones y se está haciendo la descarga de la mercadería, ¿sí? Bueno, para esto también documento que va a acompañar a la mercadería, no va a venir la mercadería solamente con los empleados, lo bajan, se van, nadie controla, no.
tiene que venir acompañado con un documento que se llama remito, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es? Es un documento comercial, lo emite el vendedor, o sea, el remitente es el vendedor, que contiene el detalle de las mercaderías que está enviando, ¿sí? Ustedes imagínense, nosotros somos los compradores, realizamos el pedido, recibimos la nota de venta, nos ponemos de acuerdo, el vendedor nos manda la mercadería, pero eso tiene que venir acompañado con el remito en el que se detalla, ¿sí? ¿Qué es lo que me está enviando? Entonces, cuando esa mercadería llega a mi depósito, yo que soy el comprador, hago descargar la mercadería, ¿sí? Con los empleados correspondientes, los que están en logística, y de eso es lo que uno muchas veces ve a veces en las veredas de las librerías, ¿sí? Cuando están bajando mercadería, que están con papeles controlando, bueno, eso están haciendo. Ahí está el remito, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el comprador? Hacer bajar, cuando baja la mercadería, abrir las cajas, fijarse que lo que dice el remito coincide con lo que está en la caja, ¿sí? En las cajas o en lo que se está transportando. Que los materiales que se están transportando coincide con lo que dice el remito, ¿sí? Se cuenta, si hay que pesar, se pesa, ¿sí? Muy bien. Entonces, si estoy yo conforme, yo comprador, digo, bueno, si está todo, firmo el remito, dando mi conformidad, me quedo con el original, el duplicado, y en el caso que haya triplicado, se va con el transportista o el flete de la misma empresa, ¿no es cierto? Va a entregar eso al sector administrativo del vendedor, y así el vendedor va a saber que que hemos recibido la mercadería, ¿sí? Y que estamos conformes y que hemos controlado. Entonces, con ese remito, el vendedor va a proceder ¿a qué? A emitirnos la factura, ¿sí? Bien. El remito tiene particularidades, ¿sí? No es como los dos anteriores, la nota de venta y la nota de compra. El remito es controlado por la FIP y exigido por la FIP, ¿sí? O sea, está bien, tiene una función contable que es, digamos, la de respaldar, etcétera, el remito, pero también una función fiscal, ¿sí? La FIP exige que las mercaderías que se transporten sean acompañadas con el remito. Y por lo tanto, la misma AFIP, o sea, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la que recauda los impuestos, la DGI en específico, con una resolución general, dispone cuáles son los requisitos que tiene que cumplir este formulario de remito, ¿sí? Y acá lo tienen acá el concepto de remito, y acá tienen los requisitos de los cuales yo les hablaba, ¿sí? Acá fíjense las letras X o R, de qué va a depender la factura, el número, la letra que va a llevar el comprobante. X emite el monotributista y R el responsable inscripto, ¿sí? Y tiene que llevar, ya vamos a ver, ¿no? Que es un monotributista, un responsable inscripto. Ahora, seguidamente vamos a ver eso. O sea, va a depender, la letra va a depender de quién sea el que emita el documento, ¿sí? Y bueno, y esto es importantísimo, tiene que tener la leyenda documento no válido como factura. Eso es una exigencia de la FIP, ¿sí? Que tiene que llevar ahí. Bien, entonces, acá siguen los requisitos. Si nosotros nos fijamos acá, bueno, vuelvo a la filmina anterior. Esto es importante también, el número de CAI. Con esto es que controla la FIP los remitos, ¿sí? Es una clave de autorización de impresión. ¿Quién la da? La da la FIP, ¿sí? Cuando yo voy a imprimir el talonario, los talonarios de remito todavía se pueden imprimir en una imprenta. El vendedor, ¿qué va a hacer? Va a necesitar los talonarios de remito porque ya se le terminó el anterior, va a solicitar, el señor de la imprenta va a hacer una consulta en forma electrónica a la FIP para ver que el vendedor no tenga incumplimientos con la FIP, que la FIP le autorice poder imprimir los talonarios para su operación comercial. Entonces la AFIP le avisa al imprentero por medio de este número de CAI, de clave de autorización de impresión, ¿sí? Que tiene una fecha de vencimiento, que ustedes en el formulario de remito de trabajo práctico 4 lo van a encontrar en el margen inferior derecho, ¿sí? Mírenlo ahí. Bien, acá seguimos con los requisitos. Yo les encargo la lectura de esto, ¿sí? Que vayan viendo el formulario de remito y van viendo estos requisitos, son simples, ¿sí? La clave única de identificación tributaria, que es el CUIT, es el número con el que nos identifica
a cada uno que nos inscribimos en la FIP, que tenemos, o sea, cuando uno tiene una actividad comercial, lo primero que tiene que hacer es inscribirse en la FIP, en la Dirección de Rentas. Bueno, la FIP es la que te genera esta clave única de identificación tributaria, es decir, te identifica ante los impuestos, ¿sí? Bien. Después tenemos otros, no todos son los requisitos de la FIP, ¿no? O sea, las cosas que están preimpresas, esas son las que exige la FIP que estén. Bueno, respecto de la imprenta, abajo del formulario ustedes van a ver que aparecen los datos de la imprenta. Bien. Una vez ya está hecho el remito, ¿qué sucede? Una vez que está hecho el remito, nosotros recibimos la mercadería como compradores, firmamos el duplicado, el triplicado, vuelve a la administración del vendedor, y el vendedor con eso, ¿qué hacía? Emitía, ¿qué cosa? La factura, ¿sí? Para documentar, digamos, la venta. Bien. Entonces acá tienen qué es, quién lo emite, el vendedor obviamente, qué contiene, para qué sirve, ¿sí? Va a servir para la registración. A nosotros, el original, como compradores, para registrar el valor de la mercadería que ingresa, y al vendedor, que le queda el duplicado de la factura, para registrar justamente la venta que se ha producido en su negocio, ¿sí? Bien, la factura, acá tienen el concepto, ¿sí? Que surge de la filmina anterior, y tiene requisitos, ¿sí? O sea, ustedes con el formulario de factura que tienen en el trabajo práctico 3 y 4 pueden ver los requisitos, ¿sí? Algunos de estos requisitos son exigidos por la FIP, otros son los que se completan. ¿Sí? Yo les dejo a ustedes la lectura. Acá lo que yo sí les voy a resaltar es el tema de las letras. Ustedes van a ver que en el trabajo práctico 3, la factura, la nota de crédito y la nota de débito, tienen, la factura, digamos por lo menos, tiene letra C. En cambio, en el trabajo práctico 4, que ahí sí está la nota de crédito, la nota de débito y la factura, tienen la letra A, B, y hay una factura M también, ¿sí? Bueno, entonces, ya vamos a ver cuándo un documento comercial tiene la letra A, cuándo B y cuándo C, ¿sí? Bien, bueno, y ahí siguen, digamos, los requisitos. Por acá, si ustedes se fijan, van a tener el código de autorización electrónico, ¿sí? Porque las facturas ahora se emiten en forma electrónica, ya no son a mano con el talonario, ¿sí? Hay distintos sistemas para realizarlo. Uno de ellos es el vendedor, cuando va a realizar la venta, va a entrar a la página de la FIP, va a ingresar con su clave fiscal que le otorgó la FIP, entra al lugar para emitir los comprobantes y emite en forma electrónica el comprobante, y ese comprobante queda archivado en la nube, ¿sí? Y bueno, y a esa nube tiene acceso la FIP, o sea que tiene en tiempo real información sobre las ventas que está realizando. A su vez, el proveedor puede acceder a los archivos, o sea, yo que le estoy comprando, no hace falta que me mande el papel. El vendedor puede imprimir la factura y mandármela, ¿sí? Pero si no, yo también puedo tener acceso, porque me la manda por medio de un archivo, ¿sí? La puedo guardar así en archivos informáticos, o bien, si yo quiero, imprimirlo y guardarlo en un bibliorato, como se hacía antes, ¿sí? Bueno, ese es entonces el código de autorización electrónico, que es un número que tiene vencimiento, y si ustedes se fijan está en el margen inferior derecho de los formularios que están en el trabajo práctico 3 y 4, ¿sí? Todos son así para monotributistas, todo. ¿Yo puedo tener talonario manual de factura? Sí, pero solamente para casos de emergencia, si se corta la luz, por ejemplo, estoy trabajando, se vendió algo, se cortó la luz, no puedo sacar la factura electrónica, bueno, ante la emergencia puedo utilizar un talonario manual, que obviamente ha estado autorizado por la FIP, etcétera, y para eso, bueno, sí se puede tener, ¿sí? Pero solamente así, como digo, para emergencia. Bien. Después, acá ya vemos el tema de las letras, ¿sí? De los comprobantes. Letra identificatoria. Esto va a ser identificatorio tanto para la factura, para la nota de crédito y para la nota de débito, ¿sí? Para esos tres comprobantes. ¿De qué va a depender que sea A, que sea B o que sea C o E? Bueno, para el caso va a depender de quién es el vendedor, ¿sí?
si el vendedor es responsable inscripto ante el IVA, es decir, se inscribió en la AFIP con esa categoría, como un responsable inscripto en IVA, va a poder emitir dos tipos de factura, o nota de crédito o nota de débito. Un comprobante tipo A o tipo B, ¿sí? ¿De qué va a depender si es A o B? Va a depender de quién es su cliente, ¿sí? Entonces, si el vendedor le está vendiendo a otro responsable inscripto, la factura va a ser A, igual que la nota de crédito y la de débito, van a ser A. Ahora, si el vendedor es responsable inscripto, pero le está vendiendo a clientes que no sean responsable inscripto, es decir, que sean monotributistas, consumidores finales o exentos en IVA, les va a emitir un comprobante tipo B, ¿sí? Muy bien. ¿Quiénes emiten comprobante tipo C? Los que emiten comprobante tipo C son los vendedores o cuando el que está vendiendo es un monotributista, es decir, se inscribió en la AFIP como categoría monotributo, ¿sí? En ese caso va a entregar una factura C, cualquiera sea su cliente. O sea, el monotributista solamente maneja formularios tipo C, ¿sí? Cuando digo formulario es factura, nota de crédito, nota de débito, ¿no? Bien. Y bueno, y ya se había hablado arriba de una letra E, bueno, eso emiten los exportadores, pero bueno, nosotros no vemos eso en el trabajo práctico. Esta teoría es apunta al desarrollo de los trabajos prácticos, ¿no es cierto? No agota todo lo que es el tema de documentación. Bien, que eso lo van a estudiar después más adelante, completo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Volviendo acá un poco al responsable inscripto, hemos dicho que puede emitir comprobante tipo A o B, ¿sí? Bien, pero se puede dar el caso que la AFIP no le permita a un responsable inscripto que está recién inscripto emitir un comprobante A, ¿sí? ¿Cuándo pasa eso? Es cuando uno se inscribe por primera vez como responsable inscripto y no puede demostrar un patrimonio, ¿sí? La posesión de un patrimonio que lo respalde, ¿sí? Tiene que ser con un inmueble, con un bien registrable, con un inmueble o con un vehículo, ¿sí? Que tiene que tener un costo mínimo, un costo que te establece la AFIP. Si uno puede demostrar, digamos, ese respaldo patrimonial ante la AFIP te permite sin problema emitir factura tipo A, ¿sí? Pero si yo o cualquiera quiere empezar con una actividad comercial y quiere inscribirse como responsable inscripto, pero no tiene ese respaldo patrimonial personal, la AFIP no le va a permitir emitir la factura tipo A, porque lo va a controlar, ¿sí? Va a controlar que sea una persona que cumple con sus impuestos, con sus obligaciones fiscales. Porque si no cumple, después la AFIP, ¿cómo hace para cobrarle? ¿Sí? Si esa persona no tiene bienes, ¿de dónde va a cobrar? Entonces, digamos, es cauta la AFIP en ese sentido, entonces te controla un poco más al principio. Y para poder controlarte es que te autoriza, en vez de a emitir comprobante tipo A, te autoriza a emitir comprobante M, ¿sí? Una factura tipo M, o bien una A con leyenda, ¿sí? Durante unos meses el contribuyente va a poder emitir, en vez de la A, va a emitir la M o la A con leyenda, tiene que elegir cuál de las dos. Va a emitir, si elige la M, va a emitir M, y si elige la A con leyenda, va a ser siempre la A con leyenda, durante unos meses. Ya cuando la AFIP se cerciora de que es cumplidor, que el negocio existe, que realmente está llevando adelante un negocio real, ya le permite imprimir talonario A, no imprimir talonario A, perdón, emitir factura A, porque son electrónicas, y bueno, la ventaja que tiene la factura A es que, bueno, realmente es más cómoda, tiene ventajas, digamos, ¿sí? Emitir siempre la factura A es conveniente a nivel administrativo, es más conveniente. Bien. Una vez explicado esto, que ya lo vamos a ver de nuevo en el trabajo práctico, ¿qué faltaría acá? Ya está emitida la factura, ¿no es cierto? Entonces con la factura se cerraría, digamos, el circuito de la compra-venta, ¿sí? La parte de la compra-venta. ¿Y qué faltaría ver? La parte del pago, ¿sí? O de la cobranza que va a hacer la otra empresa. ¿Cuál es el documento que respalda la cobranza
la cobranza o el pago, va a ser el recibo, ¿sí? El recibo, ¿quién lo va a emitir? El recibo lo emite el que está cobrando, ¿sí? Es decir, el vendedor. Cuando yo le voy a ir a pagar, me emite él el recibo, me da el original, se queda con el duplicado. ¿Y para qué sirve? Sirve para, demostrar, ¿sí? Respaldar el pago realizado. Si a mí vienen en un mes y me dice, no, usted no me está debiendo dinero, bueno, yo saco el original del recibo y digo, no, mire, yo pagué, ¿sí? Esta es la firma suya, y puedo demostrar que realicé el pago. Ahí tienen un modelo en el trabajo práctico 4 de recibo. El recibo lleva la letra X. Esa no está controlado por la AFIP, tiene que tener la leyenda documento no válido como factura, eso sí lo exige la AFIP, ¿sí? Así que bueno. Bien, entonces ahí quedaría cerrado el circuito de la venta y la cobranza. Pero ¿qué puede? Pueden suceder otras cosas. Por ejemplo, que me hayan facturado y que yo todavía no pagué, entonces me paso en el plazo que me dio mi proveedor para el pago y se me generan intereses, ¿sí? Bueno, esos intereses se tienen que plasmar en un documento comercial, ¿sí? Bueno, el documento comercial en el que se plasman los intereses se llama nota de débito, ¿sí? Las notas de débito tienen la particularidad, ¿qué efecto produce? La de incrementar el saldo de mi cuenta, yo que soy el comprador, ¿sí? Entonces se me pasa el plazo de pago que me dieron, se me empiezan a generarse intereses a favor de mi proveedor, entonces el proveedor va a emitir la nota de débito para dejar asentados los intereses a los que yo estoy obligada a cumplir, ¿sí? No solamente por los intereses, acá estaría así, yo después se los voy a completar. En el Power que ustedes van a tener va a estar ahí puesto el tema del cobro de intereses. Pero también puede ser por otras cuestiones, por ejemplo, por importes cobrados de menos, es decir, había un error en la facturación y me facturaron de menos o me pusieron un precio inferior, se equivocó la persona que cargó la factura, eso se salta después el error, entonces ¿cómo se subsana? No se puede cambiar la factura, ¿sí? Entonces se subsana emitiendo una nota de débito, poniendo la diferencia, o sea, el mayor valor que yo tengo que pagar por la diferencia de precio omitido, se emite una nota de débito, ¿sí? O sea, es siempre para incrementar el saldo a pagar, ¿sí? Bueno, la nota de débito, si ustedes ven ahí está el concepto, los requisitos son similares a los de la factura, ¿sí? Yo les dije nota de débito, nota de crédito y factura tienen requisitos similares, ¿sí? Acá tenemos, aquí va a aparecer también el código de autorización electrónico, ¿sí? Igual que la factura, lo mismo se aplica acá. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué otra situación puede suceder? Puede suceder que yo realice la compra, etcétera, pero corresponda que mi proveedor quiera hacer una quita, ¿sí? Un descuento en lo que yo tengo que pagar. ¿Eso por qué puede ser? Y bueno, porque yo pago antes del plazo estipulado, entonces me hace un descuento por pronto pago, o bien porque yo devuelvo mercadería, ¿sí? La mercadería que compré, cuando la voy a revisar bien, a lo mejor son aparatos electrónicos, se los enchufa, no funcionan, le digo a mi proveedor, mire, el aparato no está funcionando, entonces me dice, bueno, envíemelo de nuevo, que yo se lo voy a reponer, etcétera. Entonces yo devuelvo mercadería por alguna cuestión, ¿sí? Pero esa mercadería ya fue facturada. Yo no puedo agarrar una goma y borrar la factura, eso no se puede, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para aminorar el monto de esa factura? Porque al devolver se aminora el monto, ¿sí? Bueno, ese efecto se logra emitiendo una nota de crédito, ¿sí? Una nota de crédito. Que ahí tenemos la definición de la nota de crédito, ¿sí? Acá arriba teníamos quién la emite, ¿sí? ¿Para qué sirve? Fíjense, para devolución de mercadería. También por ahí me cobraron de más, por un error, me cobraron de más, bueno, me devuelven el dinero, pero me tienen que hacer una nota de crédito, ¿sí? Para poder asentar todo tiene que quedar asentado en un respaldo, ¿sí?
Bien, entonces acá tenemos los requisitos de la nota de crédito, las letras que son similares a la factura, ¿sí? Está la clave de autorización electrónica, el código, perdón, el código de autorización electrónico, ¿sí? Entonces ustedes tienen una nota de crédito en el trabajo práctico número 4, fíjense con estos requisitos, y vamos a tener un trabajo práctico que vamos a desarrollar, ¿sí? Se acompaña, digamos, a esta teoría, la explicación del trabajo práctico. Bueno, llegamos al final de la presentación, espero que les haya sido útil. Nos estamos viendo en la próxima clase. Bueno, buenos días. Buenos días. Ahora nos estaría tocando abordar la unidad 4, tercera parte. En esta unidad también la vamos a hacer a su vez en dos videos porque es larga. Vamos a ver lo que es cheque y pagaré. En esta primera parte, todo lo relativo a cheque. ¿Sí? Bien. El cheque, ¿sí? Que esto es a forma ilustrativa, es la foto de un formulario de cheque. ¿Dónde se rige? ¿Sí? Todos sus requisitos, formalidades, etcétera. Eso lo tenemos o está regulado por la ley de cheque, la 24.452. Ahí dice que se aconseja su lectura. Ustedes pueden buscar esta ley en Infolev, descargarla y leer sus artículos, no es complicado. Y bueno, es necesario, digamos, que lo hagan, ¿sí? Que tengan como material de estudio la ley de cheques. De todas maneras, aquí le vamos a explicar lo general. El artículo primero, ¿sí? De esta ley establece que los cheques son de dos clases, porque en el examen a veces le preguntan cuántas clases de cheques hay. Bueno, son dos. Tenemos el cheque común y el cheque de pago diferido, ¿sí? Bien. Veamos el cheque común. ¿Qué es? Vemos que es una orden de pago. Quien lo emite, el librador, es decir, quien quiere realizar un pago, ¿sí? Lo paga el banco, ¿sí? Donde esa persona tiene fondos. ¿Y para qué sirve? Fíjense, porque esto después difiere del cheque diferido, ¿eh? O sea, hay una diferencia, eso quiero decir. ¿Para qué sirve? Para efectuar pagos, entregar dinero, para retirar fondos del banco. Es decir, si yo estoy debiendo, bueno, puedo efectuar pago emitiendo un cheque, o bien, no es que estoy debiendo dinero, sino que quiero entregar dinero a alguien, así que bueno, puedo entregar dando el cheque, o bien si yo quiero retirar dinero de mi cuenta, hago un cheque a nombre mío, así como se escucha, me presento al banco y retiro fondos, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos la definición de cheque común, ¿sí? El cheque común, fíjense bien la definición porque después hay una diferencia con el cheque de pago diferido, ¿eh? Veamos acá, el cheque común es una orden de pago, ¿sí? Pura y simple. ¿Por qué dice orden de pago? Fíjense acá. Acá yo tengo un cheque común, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en el cheque común, voy a tratar de agrandar esto, ¿qué dice acá? Páguese a, ¿sí? Es una orden de pago. ¿Quién emite esa orden de pago? El deudor, el que quiere pagarle a alguien, ¿sí? El que firma el cheque, el librador, es el que le ordena al banco que le pague a el señor fulano de tal, ¿sí? Por eso dice que es una orden de pago. Bien. Entonces dice, es una orden de pago pura y simple librada contra un banco, en el cual el librador tiene fondos, ¿sí? O sea, hay que tener fondo en el banco, se emite el cheque para que la persona que vaya con el cheque a cobrarlo lo pueda cobrar, ¿sí? Fondos depositados en la cuenta, ¿sí? O bien puede ser que tenga autorización para girar en descubierto. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que yo quiera realizar un pago, pero que no tenga fondos en el banco. Yo puedo pedir la autorización al banco para de todas maneras emitir un cheque. El banco le va a pagar igualmente ese cheque, pero yo le quedo debiendo al banco, ¿sí? Porque está sobregirado, ¿sí? Es decir, el banco es como que me prestó dinero, yo no tenía en la cuenta, pero el banco paga lo mismo. En ese caso, si se ponen a pensar qué es lo que ocurre, y bueno, la persona que ha emitido el cheque de esa manera, girando en descubierto, le queda debiendo ese importe al banco. ¿Comprenden? Bueno. Entonces, fíjense, acá les doy el requisito que tienen que tener los cheques, ¿sí? Bueno. Si quieren, vamos mirando acá y vamos viendo los requisitos del cheque común, ¿sí?
hay distintos requisitos, ¿sí? Si nosotros vemos, acá tenemos, dice, respecto del banco, nombre del banco, ahí dice Banco Credit Coop, ¿ven? El domicilio del banco, es decir, donde, por ejemplo, si ustedes reciben un cheque y es, por ejemplo, del Banco Galicia, que tiene sedes en varios lugares, en Perico, acá en San Salvador, no van a ir a cobrarlo en cualquiera porque diga Banco Galicia, ¿sí? Yo acá tengo que mover para habilitar, ¿sí? Tienen que fijarse acá, acá está el domicilio de pago. Este Banco Credit Coop es el Banco Credit Coop que está en la Balcarce 243. Si hay una sucursal en Salta, yo no voy a ir al de Salta. O a lo mejor puede ser que me entreguen un cheque del Banco Credit Coop y sea de Salta, ¿eh? No puedo venir a cobrarlo a la sede esta de acá, ¿sí? Por eso es importante saber leerlo al cheque. Este es el domicilio de pago, tiene que ser en la sede del banco que me indica aquí, abajo, ¿sí? Bien. ¿Qué más tiene que tener? Me dice que tiene que tener la palabra cheque. Aquí está, ¿sí? Bien, el número del cheque. El número del cheque lo tengo acá, ¿sí? Bien. Respecto del librador, ¿sí? De quién es el que emite, el pagador, digamos, el que va, digamos, la persona que está debiendo dinero, no el pagador, la persona que está debiendo dinero, ¿sí? En este caso, ¿quién es el que va a emitir el cheque? Acá está el nombre, ¿sí? La Jujeña SRL, el domicilio y el quit, ¿sí? De la empresa que es dueña del cheque. O sea que si ustedes reciben un cheque y quieren saber de quién es, y bueno, leen acá y saben si es de la municipalidad, si es de una empresa que se llama La Jujeña, ahí tienen el dato, ¿sí? Respecto seguimos del librador, tienen el número de cuenta, ¿sí? Que está acá el número de cuenta, ahí dice cuenta, La Jujeña, y tiene que tener también la firma, o sea, cuando emite un cheque, el que está emitiendo el cheque tiene que firmar, la firma y el sello van acá, ¿sí? Bueno. Y respecto del pago efectuado, dice lugar y fecha de emisión, fíjense ahí dice San Salvador de Jujuy, sería, si lo vamos a emitir hoy, 31 de agosto del 2020, ¿sí? Nombre del beneficiario, fíjense acá dice, páguese a, entonces yo anoto acá a Juan, qué sé yo, Cortés, o bien, también puedo no poner nada. Si no pongo el nombre del beneficiario, lo va a cobrar el tenedor, es decir, el que lo tenga. Ese es un cheque al portador, cualquiera lo puede cobrar. Pero si yo le pongo un nombre acá, si yo le pongo nombre aquí, solamente lo va a poder cobrar esa persona, ¿sí? Salvo que lo endose o lo transfiera si es que es posible, ¿sí? Bien, ya vamos a ver todo eso. El nombre del beneficiario o la mención al portador, o nada, ¿sí? Se lo deja en blanco, ya es al portador. Y el importe del cheque en números y letras. Si ustedes se fijan, acá, páguese a Juan Cortés, la cantidad de pesos, 100.000. Acá va a ir en letra y aquí va a ir en números, 100.000. Está de más decir que los números y las letras tienen que coincidir, ¿no es cierto? Eso ustedes cuando revisen un cheque se tienen que fijar que esté bien, porque por ahí se equivocan en los centavos y ya el banco no lo va a querer pagar, no lo tiene que pagar. En realidad, cuando hay diferencia entre lo que dice en números y en letras, la ley de cheque, ustedes fíjense, dice que se paga lo que dice en letras. ¿Sí? Pero de todas maneras, el banco es renuente a pagar cuando hay así diferencia. Por eso, cuando reciben un cheque, tienen que controlarlo, que no tengan errores. O ustedes, cuando lo emitan, también poner atención para no emitirlos con errores. Bien. Ese es el cheque común, ¿sí? Tenemos los requisitos, ¿sí? ¿Y quiénes son las partes que intervienen? Es terminología técnica, ¿sí? Tenemos el emisor, el tenedor y el girado. El emisor es el que va a emitir el cheque, justamente, ¿sí? Es el que tiene la cuenta corriente. El tenedor es el beneficiario del cheque, el que lo va a ir a cobrar, ¿sí? Y el girado, así se le llama al banco en el que el emisor tiene fondos, ¿sí? Son términos técnicos bancarios. Bien, entramos ahora a este que es importantísimo por el uso que tiene. Se usa más el cheque diferido que el cheque común, ¿sí? Un cheque de pago diferido, fíjense, ¿sí? La diferencia con el cheque común. Dice que es una orden de pago, pero a fecha determinada, ¿sí? ¿Quién lo emite? El librador. ¿Quién lo paga? El banco contra el cual se gira, eso es lo mismo. Pero ¿para qué sirve? Fíjense que acá también cambia respecto del cheque. Ustedes fíjense las diferencias, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para efectuar pagos a plazo, ¿sí?
¿Qué es lo que sucede? Muchas veces una persona tiene que pagar algo que compró. Si va a comprar a un comerciante, compra mercadería de reventa, pero no tiene el dinero en ese momento. Entonces dice, bueno, puedo comprar a plazo. Bien, pero al cliente le va a interesar que eso, al proveedor, al que yo le estoy comprando y le estoy debiendo el dinero, le va a interesar que eso quede documentado o avalado, ¿sí? Con algo. Bueno, para esto se ha creado el cheque diferido, porque el cheque común es para pagar en forma inmediata. En cambio, el cheque diferido se difiere el pago en el tiempo. Por eso dice que ¿para qué sirve? Para efectuar pagos a plazo, ¿sí? Cuando yo, vuelvo a repetir, que estoy comprando y quedo debiendo, ¿sí? Para avalar ese pago, emito un cheque de pago diferido. Miremos acá un modelo de cheque diferido. Acá está, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿qué tenemos? Fíjense que hay dos fechas acá, no es como el cheque común. No es como el cheque común. Acá hay dos fechas. Hay una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. Esto es la diferencia fundamental con el cheque común, ¿sí? El cheque común solamente tiene la primera fecha. El cheque diferido tiene una fecha de vencimiento. Entonces, nosotros supónganse que no tenemos dinero hoy. Bueno, pero emitimos hoy el cheque. San Salvador de Jujuy, 31 de agosto del 2020. Y acá pongo la fecha en la cual puede ser presentado ese cheque. Acá pongo, a lo mejor digo, bueno, yo de acá a un mes voy a tener dinero, ¿sí? Entonces acá pongo esa fecha, pongo el 30 de septiembre del 2020, páguese a Juan Cortés la cantidad de pesos 100.000. Juan Cortés, que es el beneficiario del cheque, no puede ir hoy, que es la fecha de emisión, no. Él tiene que esperar para ir a cobrar ese cheque en la fecha de vencimiento, que va a ser el 30 de septiembre del 2020, ¿sí? El 30 de septiembre del 2020. ¿Va a poder ir solamente ese día, el 30 de septiembre del 2020? No. Cuando yo tengo un cheque de pago diferido, tengo que esperar la fecha de vencimiento, 30 de septiembre, pero tengo plazo de 30 días para poder ir a cobrarlo, ¿sí? O sea, puedo ir el 1 de octubre, el 15 de octubre, ¿sí? Mientras no me pase de los 30 días posteriores a la fecha de vencimiento. ¿Se comprende? Bien, no es que tengo que ir el 30 de septiembre o ya no puedo ir, no. Puedo ir el 30 de septiembre, tengo plazo, ¿sí? Para ir a cobrarlo al cheque, pero ese plazo es de 30 días. Bien. Veamos, acá está la definición de cheque diferido, ¿sí? Fíjense, justamente la definición lo define, ¿sí? Da sus características. Dice cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido es una orden de pago librada a fecha determinada posterior a la de su libramiento, ¿sí? Ahí está hablando de la segunda fecha. Contra una entidad autorizada en la cual el librador a la fecha de vencimiento debe tener los fondos suficientes. O sea, yo hoy no tengo los fondos, pero yo al 30 de septiembre, en nuestro ejemplo, tengo que tener los fondos depositados, ¿sí? Por eso dice así. En cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. O sea, si yo no tengo fondo el 30 de septiembre, pero el banco me autoriza, me gira en descubierto y yo le quedo debiendo al banco, igual que pasa con el cheque común, ¿sí? Los cheques de pago diferido se libran contra cuentas de cheques comunes. Es decir, no tengo que tener una cuenta especial de cheques diferidos, ¿sí? Yo puedo, sobre una misma cuenta, girar cheques comunes y cheques diferidos, lo pagan desde la misma cuenta. Las chequeras son distintas, ¿no es cierto? Son dos chequeras distintas. Bien, acá tienen los requisitos que están en rojo, lo que varía solamente. Fíjense que va a variar la palabra cheque diferido y después respecto del pago efectuado, la fecha de vencimiento. Esa es la diferencia que hay entre ambos cheques, ¿sí? Bien. Acá dice validez, es lo que yo le expliqué, ¿sí? La validez del cheque común. Los cheques comunes son pagaderos al día de su presentación, ¿sí? Porque son el cheque común, estamos hablando, ¿sí? Que es este de aquí. El cheque común, ustedes fíjense, yo lo emito hoy, 31 de agosto, y es pagadero a partir de hoy hasta 30 días posteriores a la fecha que aparece acá en el libramiento, ¿sí? Yo acá este es el cheque común, pongo 30 de agosto del 2020, se lo entrego a alguien
ese alguien puede ir a cobrarlo hoy, mañana, pasado, de lunes a viernes, hasta 30 días corridos posteriores tiene tiempo, ¿sí? O sea, lo puede guardar, ir de aquí a 15 días, no hay problema, ¿sí? Bien. El cheque diferido, el tema acá es el plazo, ¿sí? ¿A qué plazo puedo diferir yo la fecha? Acá yo puedo poner, hoy es 31 de agosto del 2020, va a ser mi fecha de emisión, ¿sí? Pongo ahí mi fecha de emisión. ¿Cuánto tiempo puedo diferir el pago? El pago lo puedo diferir 360 días. O sea que yo puedo emitir este cheque para que sea presentado de aquí a 6 meses, a 7 meses, mientras no me pase de 360 días. En esta segunda fecha vamos a estar bien, ¿sí? Pero yo acá puedo poner la misma fecha de hoy, no tendría mucho sentido, pero bueno, la ley lo permite. Antes era un día de plazo, te decía de un día a 360, ¿sí? Pero ahora se permite que yo acá ponga puede ser sin diferir, no tendría mucho sentido, sería porque no tengo un talonario de cheque común, ¿sí? Y el diferimiento mayor del tiempo son 360 días entre estas dos fechas, ¿sí? Supongamos que lo emití al 5 de julio, lo emití al, hoy es 31 de agosto del 2020 y lo emito al 1 de enero del 2020, al 2 de enero, está cerrado, al 2 de enero del 2021, ¿sí? Ahí no me estoy pasando de 360 días. Bueno, entonces digamos que acá dice 2 de enero del 2021. La persona que lo tiene al cheque, ¿sí? Puede ir a cobrarlo a partir del 2 de enero del 2021 y hasta 30 días posteriores a esa fecha, ¿sí? O sea, da tiempo desde que se vence el cheque, vence entre comillas, ¿no? Pero así dice la ley, desde la fecha de vencimiento, que nuestro ejemplo sería el 2 de enero del 2021, tiene tiempo hasta 30 días posteriores, bueno, que habría que ver si es el 1 de febrero, habría que contar en el almanaque, ¿sí? Hasta 30 días posteriores. Si no se va hasta ahí, el cheque ya después no tiene, no, el banco no te lo va a pagar, ¿sí? Entonces hay que volver a hacer otro cheque, eso hay que tener cuidado de no dejar pasar los cheques. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, los requisitos, la validez del cheque común y diferido, ahí está, ¿sí? Lo que les acabo de explicar. La dinámica del cheque común y diferido, ¿cómo se cobra? ¿Sí? Bueno, una vez que ustedes tienen un cheque que ya puede ser presentado, el común desde la fecha de emisión y el diferido a partir de la fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, cuando se percibe un cheque, para poder cobrar el importe, el beneficiario puede optar por las siguientes opciones, ¿sí? Puede ir y cobrarlo en la ventanilla del banco, va, hace la fila y lo cobra, ¿sí? Siempre y cuando el cheque no esté cruzado. Ya vamos a ver qué es cruzado, ¿sí? Más adelante. Si no lo quiere cobrar por ventanilla, no quiere hacer la fila, ¿qué puede hacer? Puede depositarlo en una cuenta bancaria abierta a su nombre. ¿Han visto a los cajeros automáticos que hay afuera de los bancos? Afuerita, digamos, bueno, hace el depósito del cheque directamente por esos cajeros automáticos y el banco le va a depositar la plata en su cuenta, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor yo soy el beneficiario del cheque, yo soy la beneficiaria, o sea, me lo han emitido a mí para que lo cobre, y yo, el cheque del Banco Galicia, pero bueno, yo tengo cuenta en el Banco Nación, no hay drama, yo puedo ir y depositarlo en el Banco Nación, ¿sí? En el cajero. No hace falta que tenga cuenta en el mismo banco. ¿Qué va a hacer el Banco Nación cuando las personas sacan el cheque de ahí? Van a gestionar la cobranza del cheque y me van a depositar en la cuenta, ¿sí? Bien. Y después dice, si el cheque fue emitido al portador, ¿qué otra opción hay si yo recibo un cheque? Si el cheque a lo mejor fue emitido al portador, es decir, ¿qué es al portador? Vamos a ir un poco para acá arriba. Al portador es que acá, ¿sí? ¿Sí? Que aquí no diga nada, páguese a y está en blanco, bueno, eso lo puedo entregar yo como forma de pago, como si sería un billete, ¿sí? O si está a nombre de alguien, dice, páguese a Juan Cortés y yo soy Juan Cortés, ¿qué puedo hacer? Endosarlo y darlo como forma de pago, ¿sí? Entonces, resumiendo, cuando uno tiene un cheque, ¿cómo puede hacer? ¿Qué puede hacer con el cheque? Cuando a uno le entregan un cheque. Cuando uno entrega los cheques, cuando uno recibe un cheque, puede ir a cobrarlo por ventanilla, salvo algunas excepciones. Si no tiene ganas de hacer la fila, lo deposita en la cuenta por medio del cajero,
¿sí? Para que el banco deposite ahí la plata. O 3, lo puedo dar como forma de pago, ¿sí? Lo puedo dar como forma de pago. Yo le estoy debiendo a otra persona, agarro ese mismo cheque y lo transmito, ¿sí? Ya vamos a ver la forma de transmisión, ¿comprenden? Son las 3 cosas que se puede hacer con un cheque, no, normalmente, hay excepciones, ¿no? Que también las vamos a ver. Bien, acá dice formas de emisión. ¿Cómo pueden ser emitidos los cheques? Esto todo se pregunta en el examen, ¿eh? ¿Cómo son las formas de emisión? Esto vale para el común y el diferido. Puede ser a favor de una persona determinada, se llama a la orden, ¿sí? Cuando es a la orden es porque le hemos puesto el nombre al cheque. Dice, páguese a Juan Cortés. Eso es a favor de una persona, ¿sí? Eso se conoce técnicamente como emitido a la orden. Otra posibilidad es a favor de persona determinada con la cláusula no a la orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo acá, cuando emito el cheque, cualquiera sea, acá tenemos el diferido, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo emito, acá pongo páguese a Juan Cortés, no a la orden, ¿sí? Le pongo todo eso así completo. Páguese a Juan Cortés, no a la orden, ese aditamento. ¿Qué pasa con ese aditamento? Cuando dice no a la orden, no se lo puede transmitir al cheque. Solamente lo va a poder cobrar Juan Cortés, ¿sí? Si yo estoy pagando a Juan Cortés y yo quiero que Juan Cortés cobre, no quiero que lo transmita al cheque, le pongo el aditamento no a la orden. Y con eso yo me aseguro de que no lo transmita por endoso, ¿sí? Podría ser otro trámite, pero es un trámite largo, caro, que usualmente no se hace para transmitir derechos, ¿sí? Bien, por endoso no lo va a poder transmitir. ¿Y qué otra cosa hay? ¿Cómo más se puede emitir el cheque? Al portador. ¿Qué es al portador? Es cuando no le pongo el nombre del beneficiario. Eso queda en blanco, ¿sí? Vamos acá arriba. Fíjense que dice páguese a, bueno, no lo completo, no pongo nada. Ese cheque es al portador. Pero esos cheques, ¿qué va a pasar? Pueden pasar de mano en mano, porque ¿quién lo va a cobrar? El que lo tenga. Si yo lo pierdo en la calle y alguien lo levanta, y puede ir y cobrarlo en el banco. Nada más que, bueno, no lo va a hacer porque el banco le va a pedir documento y va a quedar clarito, ¿no es cierto?, que quién ha ido a cobrarlo, en definitiva. Pero si, por darles un ejemplo, o sea, yo lo pierdo en la calle, a un cheque al portador se cae, está firmado, todo completo, la persona que lo encuentra va y lo puede cobrar, ¿eh? El banco se lo va a pagar, salvo que yo haga una denuncia anterior de pérdida, ¿sí? Pero si mi cuenta me di, digamos, lo perdí, y va alguien y se lo pueden pagar, es decir, se lo van a pagar a cualquiera que vaya con el DNI a cobrarlo, ¿sí? Es al portador. Bien, acá están dentro de los cheques con los que me puedo encontrar, ¿sí? Tenemos el cheque cruzado. El cheque cruzado puede ser cruzado en general o cruzado en especial, ¿sí? ¿Qué quiere decir cruzado? Que yo tomo al cheque, a cualquier cheque yo lo puedo cruzar, ¿sí? Es un medio, una forma de seguridad. Bueno, ¿sí? ¿Qué hago? Para cruzarlo le trazo 2 líneas, entonces se llama cruzado. Agarro el cheque, lo completo todo y lo quiero hacer cruzado, ¿sí? Le trazo 2 líneas acá, ¿ve? Hago una línea acá, otra línea acá. Después ya en el trabajo práctico vamos a ver el cruzamiento del cheque, ¿sí? Ese es cruzado en general. Si yo en el medio de las 2 líneas transversales, estas que les cruzo, le pongo el nombre de un banco, qué sé yo, le pongo por ejemplo Banco Galicia, ese cruzamiento va a ser especial, ¿sí? Entonces eso es cruzar un cheque, ¿sí? Trazarle 2 líneas ahí con la lapicera y si le pongo el nombre de un banco en el medio de las 2 líneas, ya queda cruzado en especial. Vámonos acá. ¿Sí? Cruzado general, cruzado especial. Ahí te explica qué es el cruzamiento, ¿sí? Aplica para ambos, lo puedo hacer al cheque común y al diferido. ¿Para qué es el cruzamiento? Yo al cruzarlo al cheque me aseguro que la persona que está recibiendo el cheque no lo cobre por ventanilla, sino que ese cheque para que pueda ser cobrado, el beneficiario lo tenga que depositar en su cuenta. A lo mejor a mí me interesa asegurarme, ¿sí? Decir, bueno, no quiero quiero asegurarme la cobra, que esta persona lo cobre, bueno, se lo cruzo al cheque, ¿sí? Para que ese cheque, para poder ser cobrado por el beneficiario, la única manera sea que lo deposite por el cajero, ¿sí? Automático. No va a poder ir por ventanilla. Salvo, hay una excepción, ¿sí? Que es
que el beneficiario sea también cliente del mismo banco, ¿sí? Del cual yo estoy emitiendo el cheque. Bueno, esa es una excepción, no es que nunca. ¿Sí? Bueno, si los dos somos del Credit Coop, o sea, yo soy del banco Credit Coop, se lo hago cruzado y se lo doy a otra persona y esa otra persona es cliente del Credit Coop, el banco Credit Coop, como los dos somos clientes, le va a pagar por ventanilla aunque esté cruzado. ¿Se comprende? Bien. Dice, es especial, ¿sí? El cruzamiento, estoy leyendo la filmina, si entre las barras contiene el nombre de una autoridad, de una entidad autorizada, ¿sí? Bueno, un cheque con cruzamiento general solo puede ser pagado por el girado a uno de sus clientes o una entidad autorizada para prestar el servicio de cheque, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando yo hago cruzado, pero hago especial? Es decir, le pongo, por ejemplo, Banco Galicia. Yo tengo mi cuenta en el banco Credit Coop, estoy emitiéndole el cheque a Juan Cortés para pagarle, pero se lo hago cruzado en especial. Y al momento de cruzarlo le pongo al medio Banco Galicia. Bueno, ¿qué va a pasar? Juan Cortés, lo único que va a poder hacer para poder cobrar ese cheque es ir y depositarlo en una cuenta que él tenga en el Banco Galicia, ¿sí? Porque yo le puse ahí donde quiero que lo cobre, ¿sí? Lo va a depositar en el Banco Galicia, en la cuenta de él, de Juan Cortés, y después, bueno, el Banco Galicia, cuando el ser humano abre el cajero y ve el cheque, hace la gestión de cobranza y le deposita la plata a Juan Cortés, que es de Juan Cortés, ¿sí? Esa es la diferencia cuando es en general y en especial. Bueno, y acá tenemos una serie, ¿sí? De cheques que les pueden preguntar, por ejemplo, un cheque para acreditar en cuenta. A lo mejor a mí me interesa al momento de emitir un cheque, yo quiero que el dinero, le emito el cheque a favor de Juan Cortés, pero yo quiero, como yo soy la dueña del dinero, yo quiero que cuando Juan Cortés vaya a cobrar, solamente lo pueda hacer mediante un depósito en una cuenta que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, al cheque, para acreditar en cuenta, ¿qué va a tener? Acá está, ¿sí? El librador, o sea, yo, bueno, también el portador también podría agregarle, ¿sí? Pero digamos que el librador puede prohibir que se lo pague en dinero, así en efectivo, ¿sí? Por caja, digamos, insertando en el anverso, o sea, sería en el frente del cheque, la mención para acreditar en cuenta y se pone el número de cuenta donde yo, que soy el librador, quiero que ese dinero entre, ¿sí? Bien. ¿Qué más vamos a tener? Un cheque imputado. Ustedes lean ahí que es un cheque imputado. Se da en el caso, por ejemplo, no sé si todavía se puede hacer, pero a una época atrás uno quería ir a pagar un impuesto a rentas y no quería ir con el dinero, podías emitir un cheque, ¿sí? Un cheque común, diferido, medio que no te aceptaban. Vas con un cheque común, pero lo haces imputado. Entonces, ¿qué es imputado? Anotás al frente del cheque pone, ¿no? Beneficiario, la Dirección General de Renta, o sea, uno pone ahí la fecha de emisión, páguese a la Dirección General de Rentas, y en algún lugar del cheque se pone para ser imputado a la cuota número 5 del plan de pago de ingresos brutos. Va imputado, ¿sí? Para un pago específico de algo. Lo mismo pasaba cuando yo quería ir a pagar EGESA, por ejemplo, ¿sí? Iba con ahora habría que ver si están, si se autorizan esos medios de pago, pero en una época a EGESA se podía pagar así, con un cheque. Entonces uno iba con la factura, el cheque, ahora han visto que se paga directamente con tarjetas, ¿no? Pero bueno, es para darle el ejemplo para que ustedes vean. En el cheque se ponía páguese a EGESA Sociedad Anónima y después en poco más abajo, en un lugar que tenga el cheque, para ser imputado al pago de factura número 100048, de fecha de vencimiento tanto. Entonces se especificaba bien lo que iba a pagar, ¿sí? Con ese cheque. Eso es un cheque imputado. Después tenemos un cheque certificado. Ahí está, digamos, el detalle de lo que es un cheque certificado. Yo se los explico. Por ejemplo, yo quiero ir a pagar a un proveedor, voy a mandar el cheque, voy a ir yo a llevárselo al cheque, es por un monto importante,
Y el proveedor en ese momento tiene que confiar en mí, en decir de que realmente yo tenga fondo en el banco, porque el que está recibiendo el cheque no sabe si hay fondos realmente, si yo tengo fondos, ¿sí? Entonces, a veces el proveedor me dice, bueno, sí, tráigame el cheque, pero tráigamelo certificado por su banco. Entonces, lo que hace el banco, lo certifica el cheque, esa certificación dura 5 días, lo que hace el banco es certificar, decir, sí, este cheque, al poner la palabra certificado, el banco está diciendo de que yo tengo ese monto en el banco, ¿sí? Para pagar. Entonces el proveedor va a tener confianza en recibirlo, porque el banco está certificando. Y bueno, y lo que va a hacer el banco es, al momento de certificar el cheque, ya retener esos fondos, para que yo no los pueda gastar, ¿sí? La otra persona tiene 5 días para utilizar esa certificación. Si deja pasar los 5 días, bueno, el banco ya libera los fondos. La otra persona tiene 30 días para cobrar el cheque, pero la certificación dura los primeros 5 días. Bien. Después dice cheque con la cláusula no negociable. Esa cláusula se la pone justamente para que el cheque no pueda ser transmitido, ¿sí? Muchas veces, bueno, yo veía cheques, por ejemplo, que pagaba el Instituto de Vivienda a las empresas constructoras, porque las empresas constructoras hacen trabajos y después van y cobran al Estado. Bueno, ¿quién paga eso? La obra pública, el Instituto de Vivienda. Le paga a las empresas constructoras que realizan el trabajo. Bueno, le ponían no negociable para que sea esa empresa constructora la que cobre el cheque, ¿sí? Que no lo pueda ceder. Bien, ahí estaría, bueno, la forma de emisión, que no sé si la vimos, ¿sí? Ya se la expliqué, a favor de persona determinada, a favor de persona determinada con la cláusula no a la orden o al portador. ¿Qué pasa cuando le pongo yo, esto es importante, a favor de persona determinada con la cláusula no a la orden? Supónganse que yo digo, páguese a Juan Cortés no a la orden. Bueno, Juan Cortés no lo va a poder transmitir por simple endoso, ¿sí? No lo va a poder transmitir, lo tiene que cobrar él o depositarlo para cobrarlo él, no lo puede transmitir. En cambio, cuando fue emitido a favor de persona determinada, es decir, a la orden, le pongo Juan Cortés y no le pongo nada más, y bueno, Juan Cortés puede darlo vuelta, endosarlo, ya vamos a ver endoso después, firmarlo y transmitirlo como forma de pago, ¿sí? Y es al portador cuando no le pongo nada, ¿sí? Cuando el que lo porta. Bien, cuando dice páguese a, y esa parte de páguese a queda en blanco, bueno, es al portador, ¿sí? Bien. Bueno, en el siguiente video ya entraríamos a ver lo que es pagaré y lo que es endoso, ¿sí? Entonces llegamos hasta acá. Espero que no sea demasiada información de golpe, lean la ley de cheque, y bueno, pueden hacer sus consultas. Nos vemos en la próxima. Muy bien. Continuamos entonces con la última parte de la unidad 4. Nos toca ver el documento comercial conocido como pagaré. Bien. Y con esto ya terminaríamos la unidad 4 en lo que es a teoría, ¿sí? ¿Qué es el pagaré? Veamos acá, dice, ¿para qué sirve? ¿Sí? Me voy a la última preguntita. Para documentar una deuda de una suma de dinero. Por ejemplo, yo voy a comprarle a un proveedor mercadería para revender, pero no tengo para pagarle en ese momento, entonces se lo compro a plazo. Y para avalar esa deuda, yo podría entregarle también un cheque diferido, como hemos visto en el video pasado, pero a lo mejor no manejo talonarios de cheques diferidos, entonces puedo emitir también un pagaré para avalar esa deuda, ¿sí? Para que quede documentada. Cuando llegue la fecha que indica el pagaré, tendré yo que hacer efectivo el pago de ese documento, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es? Es una promesa de pago. Fíjense que el pagaré dice justamente la palabra pagaré, ¿sí? Es una promesa de pago pura y simple, o es una promesa de pago, ¿sí?
¿Quién lo emite? El firmante. ¿Quién emite el pagaré? El que lo firma, el que se está endeudando, ¿sí? El que está avalando su deuda con el documento. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo va a pagar a ese documento? Y el deudor, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, sería yo, si voy a comprar a un proveedor, firmo el pagaré, entonces yo sería el que estoy emitiendo el pagaré y también soy el que lo va a ir a pagar, ¿sí? Porque soy yo la deudora. ¿Para qué sirve? Ya hemos dicho, para documentar una deuda de una suma de dinero. Entonces, ¿qué es un pagaré? Veamos la definición. Es un documento que representa una promesa escrita de pago para cancelar en una fecha determinada, ¿sí? Esa promesa de pago. ¿Para cancelar qué cosa? Una suma cierta de dinero, ¿sí? Bien. De ahí tenemos acá el modelo de pagaré. A mí lo que me estaría faltando acá, que se ve que faltó, que al pegarlo se fue, tiene que aparecer acá la palabra pagaré en el texto. Ustedes cuando vean el PowerPoint que yo les voy a dejar para que impriman, ahí va a estar, ¿sí? Va a decir pagaré acá en el cuerpo del documento. Bien, veamos los requisitos del pagaré. Ese es uno, ¿sí? El que yo le acabo de decir que ahí falta, ese es uno. Bien, veamos, acá tenemos los requisitos de las personas que intervienen y más abajo los requisitos del pagaré, ¿sí? Bueno, tenemos estos requisitos. Yo se los dejo enfocado acá y vamos viendo los requisitos, ¿sí? ¿Qué tiene que tener? Dice el artículo 101 del decreto reglamentario, porque el pagaré se rige por un decreto reglamentario, ¿ven? El que está acá, que dice 5965/63, ¿sí? Un decreto ley, ¿sí? Así como los cheques se rigen por una ley, el pagaré se rige por un decreto ley del año 63. Bien, vamos a los requisitos entonces. El artículo 101 de ese decreto ley dice, el vale o pagaré deberá contener la cláusula, es decir, la palabra, cuando dice la cláusula es la palabra, a la orden, así tiene que decir a la orden, o bien la denominación del título inserta en el texto del mismo. ¿Sí? Es decir, acá tendría que aparecer la palabra pagaré, que yo ya se la voy a agregar en el PowerPoint. La palabra pagaré, ¿sí? Y expresada en el idioma empleado para su redacción, es decir, no puede estar en inglés. Si todo el pagaré, digamos, está redactado en castellano, no podemos poner la palabra pagaré en inglés, ¿sí? Tiene que estar clarito. ¿Qué más? Tiene que aparecer la promesa pura y simple de pagar una suma determinada de dinero. Acá está la promesa, fíjense, acá se pone la fecha, ¿sí? De emisión, ¿sí? La fecha, y dice, pagaremos sin protesto, ahí está la promesa de pago, ¿sí? Y a quién va a ir, a quién se va a pagar también, ¿sí? Entonces, la promesa pura y simple de pagar una suma determinada, el plazo de pago, es decir, cuándo se va a pagar, eso en realidad la fecha que está acá, ¿sí? Arriba, eso va a ser cuándo se va a pagar el pagaré, ¿sí? Acá dice tal fecha de tal año, ¿sí? Ahí se indica cuándo. Pagaremos sin protesto a los señores, ¿sí? Ahí sería el plazo de pago, es decir, cuándo se va a pagar. La indicación del lugar de pago, ¿sí? Acá dice pagaderos en calle, un poco más abajo está, ¿ven? Dice pagaderos en calle, pues Alvear, número tanto, localidad San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, ¿sí? Usualmente el lugar de pago es el domicilio del acreedor. Bien, si seguimos viendo los requisitos en la filmina que sigue, también tiene que aparecer el nombre de aquel al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago, es decir, a quién le vamos a pagar. Si ustedes se fijan, ahí dicen a los señores. Si yo le estoy debiendo a José Cortés, y bueno, será José Cortés que va a aparecer ahí, ¿sí? Bueno, dice indicación del lugar y de la fecha en que el vale, así se le llama, o el pagaré han sido firmados. Ven que abajo tiene para poner, después de pagadero, todo, bueno, ahí se pone la fecha, se pone el lugar, la fecha en que se está firmando, ese pagaré sería San Salvador de Jujuy, 31 de agosto del 2020. Y por último, que importantísimo, es la firma del que ha creado el título, es decir, del deudor, ¿no es cierto? El deudor, la firma va a aparecer acá,
¿sí? Es el que promete el pago. Dice pagaré, si es uno solo, pagaremos, si es que si están firmando dos el pagaré, la firma tiene que aparecer en este sector, ¿sí? En el vértice inferior derecho. Bien, esos serían los requisitos que ustedes lo tienen, acá, ¿sí? En dos filminas. Eso sale de un artículo del decreto. Bien, ¿qué partes intervienen? En realidad tenemos, bueno, acá aparecen tres, pero son como en realidad dos, ¿sí? El que va a pagar y el que va a cobrar. El librador o pagador, ¿quién es? Es el firmante, ¿sí? Es decir, el que se endeudó y se comprometió a pagar, el que firma el pagaré. Después tenemos el beneficiario, que es el individuo a cuyo nombre figura el pagaré. Por ejemplo, si yo me endeudo porque le voy a comprar a Juan Cortés, entonces tendré que poner pagaré al señor Juan Cortés. Bueno, él es el beneficiario, ¿sí? El que en principio va a cobrar. Sin embargo, puede aparecer una tercera figura o no, ¿sí? Que es la figura del tenedor o portador, que es la persona que tiene el documento, ¿sí? El que lo porta, por eso se llama así el que lo tiene, ya sea porque es el mismo beneficiario o bien porque el beneficiario inicial transmitió ese pagaré, es decir, se lo entregó a otra persona para que lo cobre. Por ejemplo, yo voy, le compro a Juan Cortés, le quedo debiendo, firmo el pagaré digamos, para mayor seguridad al señor Cortés de que yo le voy a pagar, le firmo el documento, y Cortés a su vez le debe a otra persona. Cortés tiene otra deuda. Entonces, ¿qué hace? En vez de hacer otro pagaré, endosa este pagaré, ¿sí? Este mismo, lo transmite por endoso. Entonces, ¿qué hace? Le transmite los derechos de cobranza, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga que pagar, ¿a quién le voy a pagar? ¿A Cortés o al tenedor o portador del documento? Le voy a tener que pagar al tenedor o portador del documento, ¿sí? Para eso Cortés me avisará a mí que se dio los derechos del pagaré y bueno, yo sé que le tengo que pagar al tenedor o portador, ¿sí? Bien, ahí están los requisitos del pagaré que ya vimos, ¿sí? Bueno. El tema del vencimiento, ¿sí? El pagaré tiene que tener un tiempo de pago, ¿sí? Un tiempo de pago. Si ustedes se fijan, puede ser a día fijo, ¿sí? El vencimiento puede ser a día fijo. Se indica el día en que deberá ser pagado. Por ejemplo, yo hoy, 31 de agosto, firmo el pagaré, ¿sí? Y pongo que voy a pagar el día 4 de noviembre del 2020. Ese es un día fijo, llega el 4 de noviembre del 2020 y yo sé que tengo que cancelar el pagaré, ¿sí? Después otra posibilidad, que esto está todo en el decreto ley del que les hablé, otra posibilidad es que sea a días de la fecha. O sea, se establece un vencimiento que se cuenta a partir del día en que se ha creado el documento. Por ejemplo, se ha creado hoy, 31 de agosto del 2020, y yo digo, pagaré a 10 días, fecha. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el 10 de septiembre voy a tener que ir a pagar, ¿sí? Acá en la filmina el ejemplo está 45 días fecha. Se pone que se pagará a 45 días de la fecha, ¿sí? ¿Cuál fecha? La fecha de creación del pagaré. Bien. Después otra posibilidad es que sea hecho a la vista. ¿Cuándo es a la vista? El pago se debe hacer cuando el acreedor presenta el pagaré, ¿sí? Por eso dice a la vista, cuando lo muestra, ¿sí? Viene el acreedor a cobrar y presenta el pagaré, bueno, en ese momento tengo que pagar. Es un poco incierto, ¿no? ¿Verdad? O sea, estoy mejor preparado cuando está o a día fijo o a día fecha, que sé exactamente qué día tengo que tener preparado el dinero. Y bueno, o a un determinado tiempo vista, es decir, que voy a tener que pagar, por ejemplo, a 10 días de la fecha en que yo tenga a la vista el pagaré, ¿sí? Sería como una variante del puntito 3, ¿sí? A determinado día de tiempo vista. Bien. Ahora pasamos a una característica de estos documentos, como son el cheque y el pagaré, que algunos, o sea, no siempre, pero en la mayoría de las veces, con algunas excepciones, se pueden transferir, ¿sí? Tanto el cheque como el pagaré. ¿Qué se hace? Se transfieren los derechos de cobranza, ¿sí? Bien, entonces dice, endoso
¿Y cómo se hace el endoso? Por la firma del beneficiario del pagaré, o sea, el beneficiario del pagaré lo firma y de esa manera queda endosado y lo transmite a otra persona. Lo mismo el cheque, ¿sí? El cheque se lo da vuelta y al dorso se pone la firma y se lo puede entregar a otra persona para que esa otra persona se cobre con ese cheque, ¿sí? Bien. Entonces, eso es el endoso. El endoso, concepto, es el acto por el cual el endosante transfiere al endosatario, es decir, al que va a recibir el documento, la propiedad del título, así como la plena titularidad del derecho incorporado. ¿Y cuál es el derecho incorporado? En el caso del pagaré, de reclamar la cobranza al firmante, ¿sí? Y en el caso del cheque, será de presentarse al banco para realizar el cobro en el banco. Bien, dice, para perfeccionar el endoso se deben dar dos cosas. Declaración de voluntad estampada en el título, es decir, la voluntad de- de endosarlo, que eso se materializa con la firma, ¿sí? Como así también la entrega del título, o sea, no puede ser que Juan Cortés, que es el beneficiario del pagaré, lo firme y lo guarde, no, lo tiene que firmar, ¿sí? Ahí declara la voluntad con la firma y se lo debe entregar al tenedor, ¿sí? Bien, ahí está, ¿ve? Endosar un cheque, o sea, lo que está representando esto es la entrega del título al endosatario, ¿sí? Ya está firmado al dorso. Bien, tipos de endoso. El tipo de endoso son dos, ¿sí? Puede ser nominal o completo, así se llama, que se endosa a un determinado beneficiario, ¿sí? Por ejemplo, Cortés, que es a lo mejor el que tiene el cheque, lo puede, para cobrar, lo endosa, es decir, lo da vuelta al cheque y al dorso pone el nombre del nuevo beneficiario, pone, no sé, Analía Pérez, ¿sí? Y firma. Entonces eso es nominal o completo. ¿Por qué? Nominal porque va el nombre, nómina es de nombre, ¿sí? Nominal va el nombre del nuevo beneficiario, pone Analía, ¿cómo les dije? Bueno, Analía Vázquez, la nueva beneficiaria, o sea, pone el nombre Analía Vázquez y lo firma, ¿sí? Y a veces también se puede acompañar con la mención del lugar y la fecha en que hizo el endoso, ¿sí? Pero ya con poner el nombre y la firma atrás, ya estaría, ¿sí? El nominal completo. O también dice en blanco. Uno dice, bueno, en blanco no pone nada. No, sí pone. Se llama en blanco porque solamente va la firma, ¿sí? No se pone, no se pone el nombre ya del nuevo beneficiario, pero se llama así en blanco, pero no es que no lleve nada, ¿sí? Dice, se endosa sin especificar a quién, ¿sí? El tomador, bueno, se endosa sin especificar a quién. Después aquí un poco más abajo dice, el tomador de un título de estos, es decir, a la persona a la que le hemos endosado el cheque, es decir, el endosatario, el nuevo tenedor del cheque, ¿sí? ¿Qué puede hacer con eso, con el cheque, ¿no? Puede o llenarlo con su nombre o el de otra persona, si es en blanco, si es un endoso en blanco, bueno, pone su nombre ahí arriba o no, no hace falta. O bien también se lo quiere pasar a otra persona, pone el nombre de otra persona. ¿Sí? Son las formas en que se pueden transferir el cheque de mano en mano. ¿Qué otra cosa puede hacer? Endosarlo nuevamente en blanco o a nombre de otra persona, también si quiere, si digamos ya está endosado a su nombre, Analía Vázquez, puede a su vez volver a endosarlo y entregarlo, ¿sí? Bien, a otra persona, transmitirlo de nuevo. O bien, transmitirlo por simple tradición manual, ¿sí? Cuando el endoso es en blanco, es decir, cuando no tiene el nombre del beneficiario, sino que está solamente firmado por el primer beneficiario, ese cheque puede pasar así de mano en mano sin ninguna otra firma, ¿sí? Cualquiera que lo tenga el cheque lo puede cobrar. Se transforma casi casi en un cheque al portador, podríamos decir. ¿Vieron lo que era el cheque al portador? Bueno, estas son las formas de transmisión del cheque. Por eso cuando uno va a hacer un cheque y no quiere que circule, bueno, tendrá que poner algún aditamento como ser cruzarlo, ¿sí? Cruzarlo en especial o ponerle el nombre del beneficiario al cheque,
emitirlo en forma nominal y ponerle no a la orden para que no lo puedan endosar, si es que uno no quiere que el cheque ande así de mano en mano, ¿sí? Bueno, pero estas son las formas de transmisión del cheque. Bien, dice el endoso en el cheque o cheque diferido, o sea, para los dos tipos de cheques se aplica esto, ¿no? El artículo 14 de la ley 24.452 dice, el endoso debe escribirse al dorso, o sea, a la vuelta, uno lo da vuelta al cheque, ahí lo firma, ¿sí? O también permite sobre una hoja unida al mismo, ¿no? Es lo más recomendable, es preferible hacer el endoso en el mismo cheque, porque una hoja unida, ¿sí? Se la puede sacar, mejor en el mismo cheque, bueno, por lo menos por mi opinión, ¿sí? Pero bueno, el artículo 14 lo permite. Y después acá habla del endoso del pagaré, eso está en el artículo 14 del decreto ley 5965 y dice, el endoso debe escribirse en la misma letra, o sea, en el mismo documento quiere decir, ¿no? No con la misma letra, o sea, en el mismo documento, ¿sí? Pero también permiten una hoja de papel debidamente unida al documento. Cuando dice a la letra se refiere al documento, ¿sí? Prolongación. Bueno, y debe ser firmado por el endosante, obviamente, ¿sí? Un endoso siempre lleva la firma. Bueno, hasta aquí llegaríamos con la parte teórica. Vamos a ver estos documentos en el trabajo práctico. Espero que les haya quedado claro. Lo que yo les recomendaría que hagan es que lean el decreto ley que rige para el pagaré, como así también la ley de cheque completa. Son varios artículos, pero ahí sale todo lo que hemos visto. Está en la ley, está interesante para leer. Aparte, bueno, para que aprendan mejor, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo en la próxima entrega.